Bien. ¿Se me oye? Perfecto. Bueno. Continuamos entonces con la jornada. Ahora va a haber un pequeño giro en los acontecimientos. Y antes de que me olvide, sé que hay personas que se han desplazado desde fuera de la provincia de Ourense. Agradecer su presencia aquí y que nadie se me ofenda, pero en particular a mis amigos de As Caldas de Chaves, por aquello de que siempre el cambio horario es un hándicap a mayores. Algún día se superará eso, ¿no? Y no me voy a enrollar más en ese tema. Tiene ahora la palabra el doctor Jiménez Martínez, médico de medicina interna, fundamentalmente, toda la vida, y vicepresidente del Colegio de Médicos de Ourense, aunque en su día fuiste presidente, ¿no? Él nos va a hablar de longevidad y prestaciones de servicios sanitarios públicos. Luego yo también tendré oportunidad de hacer alguna reflexión. Espero que sea compatible tu discurso con el mío, aunque evidentemente en temas sanitarios nada que decir. Y con la misma le cedo la palabra, cuando quieras. Muchas gracias al organizador de estas jornadas, que me parecen enormemente relevantes y que son necesarias, porque hay dos conceptos que me parece que son fundamentales en estos temas, en los temas de longevidad y prestación de servicios públicos, que es la transversalidad. Hay una... A ver, los médicos tenemos la sensación de que poco menos que nos toca todo para nosotros, ¿no? Y creo que este es un concepto erróneo. Creo que hay una transversalidad en el manejo de la longevidad, el manejo de toda esta situación demográfica y lo que conlleva de nuestra provincia y de nuestro país y de Occidente, pero además hay una corresponsabilidad, que yo creo que algunas instituciones pues no están de alguna manera dando la parte que les corresponde, ¿no? Por eso creo que son pertinentes estas charlas, y te agradezco que las hayas organizado, José Ángel. Bueno, yo fundamentalmente, como le he dicho, soy un médico internista en ejercicio ya desde hace 40 años, por tanto voy a... y con una mirada, por tanto, de todo lo que ha pasado, ¿no? En esta, más los 40 años en esta provincia, de cómo han cambiado las cosas y en qué situación estamos. Y quiero que sea una mirada práctica fundamentalmente, ¿no? Y que va a ser crítica y autocrítica también, como vosotros veréis. A ver, agradecer muchas de las cosas ya que tenía yo preparadas a esta hora, retirando diapositivas, porque ya había contado Chema Failde muchas de las cosas que yo quería plantear. Y bueno, y agradecer como, digamos, miembro de los servicios sanitarios el trabajo que está haciendo el grupo de Chema y también otros como Lesividade, que tenemos a gente del grupo también aquí. Muchas gracias por los trabajos que yo creo que van a ser relevantes a medio plazo e incluso a corto plazo sobre todos estos temas, sobre las longevidades, sobre las zonas azules y sobre todo el aprendizaje que podemos tener de esto, ¿no? Bueno, como ya bien se ha dicho, la esperanza de vida y la longevidad están totalmente relacionados, y bueno, las cifras 83, 84 oscilan, depende de qué estadística tengamos, pero bueno, estamos por esa situación. Somos el tercero, a veces el cuarto, estamos ahí baldeando Japón, Suiza, Italia, España, como el tercer país del mundo con mayor esperanza de vida, ¿no? Pero bueno, la esperanza de vida tiene, digamos que de alguna manera, varias explicaciones, ¿no? Hay una que es asistencial, el 30% digamos,
la carga del incremento de la esperanza de vida está en las mejoras existenciales, algunas muy concretas, en otras no se ha avanzado demasiado o incluso nada, ¿no? Se ha avanzado en digamos, el cuidado materno-infantil, se ha avanzado en el manejo de los críticos en todos los sentidos, en los pacientes oncológicos, y en otras cosas se han avanzado menos, ¿no? Yo creo que ahí también esto hay que decirlo. Y luego el 70% ya no es asistencial, ya no es nuestro, es de determinantes en salud. Que ahí os he puesto una definición que me parece que yo creo que tenemos que va muy ligada a todo lo que decía Chema Faguilde antes, ¿no? Las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Esto que parece muy rollo y muy amplio es tan amplio como tiene que ser, ¿no? Y por tanto seguramente tenemos que profundizar en mejorar todos esos determinantes en salud. Y ahí es cuando me refería a los temas de la corresponsabilidad que a veces se olvida, ¿no? Y bueno, y acabo con una frase ahí abajo que puede parecer muy, incluso hasta tétrica, ¿no? Pero la longevidad también, no es solo eso, pero también es la cronificación de situaciones que antes eran mortales. Por lo tanto, tenemos personas que se morían, que se iban a morir y que ahora no mueren, pero están en una situación de cronicidad y en algunos casos en una situación no precisamente muy buena. Como bien se ha dicho, toda la variabilidad funcional en nuestras personas mayores, bueno, se pueden poner muchísimas diapositivas. Estas, digamos, que son las buenas, ¿no? Ese grupito de señoras mayores que se juntan a charlar, parece un pueblo de Andalucía, pero bueno, podría valer también para los nuestros en verano. Este juntarse para hablar mal de los maridos, si es que todavía viven, para hablar mal del alcalde, lo que sea, es súper beneficioso. Sí que sabemos que la mayor promoción del mantenimiento, y utilizo la palabra promoción porque antes ha salido bastante la palabra prevención, a mí me gusta mucho más la promoción de la salud, es un concepto positivo, ¿no? La mayor promoción de evitar el deterioro cognitivo está en la relación social. Siempre nosotros en las consultas continuamente a las personas que vienen con su hija habitualmente preocupadas porque empiezan a tener falta de memoria y tal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sácalas de casa, llévalas a estos grupitos, es la forma, nada de pastillas, eso funcionan bastante mal, pero sí que esto es muy importante. Por supuesto, bueno, pues esa señora con su carretilla detrás, ¿no? Como veis, pues ya un poquito desviada su columna, pero aún a pesar de todo tiene ese propósito, ¿no? Y tiene esa costumbre. Yo creo que la costumbre y el mantenimiento de las costumbres es a rajatabla por encima a veces de determinado nivel de sufrimiento, es un valor y una actitud que de alguna manera se ha perdido en nuestros jóvenes, pero también en nuestros mayores, ¿no? Y qué deciros de alguien como Antonio López, que es capaz de seguir trabajando exactamente igual, seguir pintando y seguir haciendo maravillas ya a sus 80 y tantos años. Bien, aquí estaría un poco la parte más negativa, ¿no? Esa longevidad que supone, bueno, pues un repetido ingreso hospitalario que de alguna manera disminuye enormemente esa calidad de vida, bueno, el abuelito helado, las dependencias y al otro lado pues una persona con una capacidad intelectual absolutamente igual o mejor que la que tenía 40 años antes, como Adela Cortina, que seguramente todos conoceréis, una experta en bioética y que nos da líneas de pensamiento, mensajes y valores que todavía están ahí. Bueno, pues esa variabilidad funcional lleva a que ahora no tengamos que hablar, y no tendríamos que hablar de años de vida, sino de otra cosa que está todavía por desarrollar en datos, digamos, globales, y que es un índice, el indicador de años de vida ajustados por calidad, ABAC, seguramente hablarás después algo de esto, ¿no? Que es un indicador que evalúa no solo la cantidad de años vividos, sino también la cantidad de años de vida saludable, perdida, ganada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues sirve, es un modelo, digamos, es un indicador que es mucho más definitivo para valorar la salud y la longevidad que lo que es simplemente los meros datos de 84 años, etcétera. Se utiliza fundamentalmente para, esto es una gráfica
bastante demostrativa, ¿no? que nos cuenta, se utiliza fundamentalmente para evaluar nuevas tecnologías, nuevos fármacos, etcétera, ¿no? Lo que supone una intervención en cuanto a cantidad de vida, pero también a calidad de vida. Entonces a veces no es igual, algunas intervenciones consiguen mayor cantidad de vida, pero no son capaces con la intervención, me refiero a un fármaco, me refiero a una técnica de cualquier tipo, realmente esto se llama QALY, que es es muy parecido a la VAC en términos, digamos, anglosajones. Bien, y la otra cara de longevidad, por eso he dicho que quiero ser crítico y hablar sobre todo de lo que no ha hablado Chema Failde, que es de los que están más malitos, no tanto de los que tienen ese envejecimiento saludable o ese mayor sano, ¿no?, del que hablaba. Bueno, esto es un hecho, ¿no? Los pacientes entre 65 y 74 años tienen una media de 2,5 dolencias crónicas, y si son mayores de 74 años, 3,2. Son, bueno, dolencias crónicas, algunas que no influyen en la calidad de vida y otras sí, ¿no? Por eso es importante saber esto, ¿no? Que tenemos otra cara de la longevidad. El 80% de la carga asistencial en la atención primaria se vincula a la cronicidad. Probablemente esté quedándome corto ya, son cifras de hace algunos años. En nuestro servicio, el 76,33% de las altas de los pacientes ingresados en medicina interna de Orense, que asumimos, no hay geriatría aquí, entonces asumimos todos los pacientes mayores y no mayores, ¿no? Pues es mayores de 74 años. Y además los pacientes crónicos y pluripatológicos consumen 2/3 del gasto sanitario público. Hay algún estudio incluso que es mucho más duro y que dice que nos gastamos el 60% de nuestro consumo, de nuestro gasto en pacientes que van a morir en el próximo año. A ver, esto es un dato no contrastado, pero que bueno, que también merece la pena. Y bueno, yo os pongo unas cifras que cuando las pedí yo también me quedé alucinado. Las cifras del área sanitaria de Orense. Estamos hablando de capítulo 1 y capítulo 2, o sea, de gastos en personal más gastos en todo el resto de cosas, ¿no? Y tenemos que en el 2015 gastábamos 446 millones de euros en nuestra provincia. Pasamos por 620 y estamos en más pasamos por 520 y estamos en más de 600 millones de euros, que es el coste estoy hablando de la sanidad pública. Hay que añadir lo que puede hacerse no concertado, sino también está lo concertado, pero lo que se puede hacer en la sanidad privada, ¿no? Con lo cual el coste de lo que es la atención, la asistencia sanitaria es altísimo. Por tanto, todo aquello que pueda trasladar ese coste a la promoción y a la prevención, como seguramente luego comentarás, pues yo creo que es relevante e interesante de pensar también desde el punto de vista económico, ¿no? Y bueno, esto sería la cara de ese gasto, una de las caras de ese gasto, con nuestras cifras asistenciales. Fijaros que en una provincia que no ha crecido en población, sino que al revés, ha decrecido, ahora estamos empezando a estabilizarnos, pues del 2010 al 2024 pues tenemos más de 200.000 actividades ambulatorias al año. Estoy hablando del CHUO, no entra en atención primaria siquiera, y eso significa que en 14 años hemos aumentado un 32,5% las actividades ambulatorias, son consultas, pruebas, etcétera. Si trasladamos esto, por no ampliar tantos números, las hospitalizaciones van más o menos en la misma tendencia, ¿no? Y esto, bueno, pues en los mayores de 70 a 85 años, pues obviamente aumenta muchísimo esa actividad ambulatoria, más de la media, que sería un 36%, y en los pacientes de más de 85 años, pues fijaros, tenemos un incremento enorme. ¿Por qué? Porque tenemos más pacientes de 85 años y también porque los vemos más. Los vemos más, no estoy seguro que siempre necesariamente. Bueno, esta es una gráfica clásica de Don Abedian, que es un experto sanitario que seguro que conocerás, en cuestiones de calidad, ¿no? En la cual pues señala, digamos, la provisión de servicios en salud por debajo de lo esperable o de lo de valio, la sobreprovisión y la maximización de los cuidados en salud, ¿no? Y como veis, dos gráficas, hay una gráfica, las dos gráficas se cruzan. La primera gráfica es aquello que beneficia, o sea, que tiene resultados positivos en salud, y otro que tiene resultados negativos en salud, ya, incluso negativos. O sea, que a partir de determinada
actividad sanitaria, no solamente no estamos mejorando en resultados en salud, sino que estamos empeorando esos resultados en salud. Este es un tema muy importante que nos tenemos que hacer mirar todos, ¿no? Los sanitarios también. Y bueno, y luego hay, bueno, pues este es un discurso muy cuestionado, pero bueno, este es un oncólogo americano que vino hace unos años a España, hizo un estudio, es un oncólogo, pero bueno, se dedica a gestión también y a cuestiones de salud pública, y bueno, llegaba a la conclusión de que el 40% de lo que hacemos los médicos es incorrecto. O sea, cuando dice incorrecto se refiere a innecesario, inútil, fútil, ineficaz, costoso, sin sentido. Entonces, bueno, es necesaria también que trabajemos en mejorar todo esto, pero no somos los culpables, ¿no? No somos los únicos culpables. Hay un cambio de sociedad que los médicos, los sanitarios, etcétera, estamos viviendo, y por lo tanto estamos de alguna forma participando, no somos una isla, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que el sistema sanitario público español es una historia de éxito, es evidente, pero bueno, esto lleva a un poco a la gráfica anterior, ¿no? Tenemos los niveles más altos de frecuentación en consultas de Europa, no de Estados Unidos, pero sí de Europa. A esto se le llama McDonaldización, ¿no? Esa conversión de lo que es la actividad diaria en una especie de consumo sanitario, ¿no? Somos los segundos del mundo en número de recetas. Estos son hechos. Y bueno, y luego también hay muchas estadísticas. Valorar la percepción del estado de salud es muy difícil porque tiene muchas aristas y no todas las estadísticas son fiables, pero sí que se ve que el incremento exponencial de la asistencia sanitaria y el aumento en la esperanza de vida no son paralelos a la percepción del estado de salud en la gente, con lo cual es otra cosa que tenemos que hacernos mirar, ¿no? Bien, y esto es una realidad que a mí personalmente me pone a veces de los nervios, ¿no? Cuando vas en el autobús o cuando estás por ahí, parece que la gente no... la salud es el motivo de conversación más frecuente en la calle. Esto no le pasaba al pastor de 90 años, no hablaban de eso, ¿no? Algún problema tenemos como sociedad también que influye en todo lo demás, y esto también pasa en las personas mayores. O sea, esto es general, no es los jóvenes, también los mayores, ¿no? Siempre hay una vecina que te cuenta que la de al lado resulta que le pusieron no sé qué y se puso fenomenal, ¿no? Bueno, asistimos a una eclosión de la patología psicosomática y de los trastornos de salud mental, ¿no? Y esto se llama el malestar en la cultura, ¿no? El viejo libro de Freud, ¿no? Que esta cultura pues a veces nos produce efectos digamos que secundarios, y esto nos desborda de alguna manera, ¿no? Creo que ahora en este momento la sociedad y nosotros somos un poco la punta de lanza de los trastornos de salud mental y de la patología psicosomática, que es una forma de ver la salud mental, pues está desbordándonos, ¿no? Y bueno, las buenas noticias sanitarias son un fijo en los medios de comunicación. A ver, todo es maravilloso, y esto cuando sale algo en el telediario yo me echo a temblar, y creo que Cristina y Celso, que están por ahí, también, porque al día siguiente hay 4 o 5 en la consulta y dicen, mira, que dijeron en la televisión ayer, ¿qué? A ver, no sé, hay que medir esto, ¿no? O sea, la cuestión es que la población está sobreinformada y a la vez desinformada en lo esencial, ¿no? En lo verdaderamente importante, y sobre todo que esta, digamos, pléyade de información no mejora el nivel de corresponsabilidad. Los pacientes con dolencias, sobre todo crónicas, no pueden estar delegando continuamente, tienen que asumir su enfermedad y por tanto tener el conocimiento suficiente, que probablemente no se lo damos, pero vuelvo a la corresponsabilidad. Igual no es solo un problema de los que trabajamos en estancias sanitarias, sino que entre todos tenemos que dar los conocimientos prácticos para que no deleguen todo y sepan un poco menos igual, pero no deleguen, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con los paradigmas, llevamos décadas generando falsas expectativas asistenciales, con lo cual tenemos que si un médico puede resolver todos mis malestares, si no lo hace es un problema del médico, no es mi malestar. Por tanto, busquemos otro médico y otro y otro y otro y otro y otro. Con lo cual, al final ocurre esto, ¿no? Que la frustración de las expectativas, como todo, pues lleva a muchas consultas y a un empeoramiento de la prestación de salud, que está detrás de gran parte de ese
incremento del gasto y ese incremento de la actividad ambulatoria, que se dedica a eso y que por tanto no se puede dedicar quizás a otras cosas que puedan ser más útiles, como puede ser la promoción de la salud y la prevención, ¿no? Bueno, en cuanto a comunicación, ¿no? Esta frase de Valentín Fuster me encanta, ¿no? Que él dice, ya hace años que lo dice, es hora de promover la salud más que de insistir en la enfermedad, que es un poco lo que hacen nuestros medios de comunicación y hacemos todos. Hablar de lo bueno en lugar de lo malo. Yo creo que eso es una forma que deberíamos aprender en comunicación en salud, ¿no? Bueno, y esto es un viejo blog de un médico de familia que, bueno, yo conocí, que me parece un tipo sabio y encantador, se llama El Nido del Gavilán, y dice algo tan sencillo como preocuparse mucho por la salud es malo para la salud. Que lo tenga que decir un médico, pues no lo sé, pero lo digo con todo conocimiento de causa. Hay excesiva preocupación para la salud. En estos momentos hay una especie de hipocondria social, y esto es un problema. Esto es un problema, porque en vez de haber hipocondria social debería haber promoción de la propia salud, ¿no? Bueno, y volvamos un poco ya al eje de cuestión y voy a ir acabando. Longevidad, cronicidad y pluripatología. El Sistema Nacional de Salud, los pacientes ancianos pluripatológicos son tratados de forma similar a los enfermos agudos. Tremendo problema. Las estrategias de cronicidad, de las que se ha hablado durante 10, 20 años ya, realmente no se han desarrollado. Y desde luego no tienen en cuenta, y repito, a todos los actores necesarios para la implementación. Hay una medicalización de todo esto, cuando los médicos somos una parte, pero hay muchos otros perfiles profesionales, luego los comentaré, pero pensando en trabajadores sociales, en termalismo, por supuesto, en fisioterapia, en preparadores físicos, en urbanistas, en economistas, en abogados que pueden trabajar en todo esto, ¿no? Y sobre todo, toda la energía no podemos gastarla o utilizarla en los que ya están enfermos o muy enfermos, un poco lo que comentaba antes, y discapacitados. Y en cambio tenemos que buscar en gastar, y en gastar no me refiero solo al dinero, sino también a la energía, en prevenir las enfermedades crónicas y de discapacidad. Y esto es en lo que quiero centrarme al final. Bueno, este es otro gráfico muy que siempre me gusta poner, ¿no? El abuelo que está enfermo, pero que realmente la carga del diagnóstico, de la cantidad de consultas que se van generando, todas con toda la buena intención del mundo, pero que supone una medicina fragmentada al especialista del especialista del especialista del especialista. A ver, soy internista, soy generalista y quizás intento luchar siempre contra esto porque creo que no es bueno para los enfermos, ¿no? Y cuando la carga del diagnóstico y del tratamiento supera la carga de enfermedad, esto ocurre. Hay gente que está malita, pero está más malita porque tiene que ir demasiadas veces al médico y porque tiene que tomar demasiadas medicinas, que a veces no pensamos mucho porque todo se basa en ensayos clínicos que generalmente excluyen a los pacientes mayores de esos estudios, pero que luego se les aplica, con lo cual acaban con toda la plurifarmacia que todos bien conocéis. Y bueno, y sobre todo no todo es medicina en la longevidad, que es la idea gorda que quiero transmitir, ¿no? Antes se hablaba, creo que se seguirá hablando, la soledad no deseada, una nueva epidemia. Bueno, ¿por qué el Reino Unido tiene ya una ministra de soledad y España no lo tiene, ¿no? Pues es una cosa que nos tenemos que preguntar. Quizás porque estamos cargando en un lado todo el trabajo de longevidad y no en el otro. Y me gustaría hablar de equidad, porque esto es algo que es cada día, ¿no? Siempre hablamos de equidad cuando hablamos de servicios públicos, sanitarios también, pero todos los demás, ¿no? Y es muy distinta a una persona mayor, funcional, sobre todo, que todavía está en esa situación de fragilidad, que puede llegar a la discapacidad, que creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. El tener o no tener ascensor es fundamental. Tener o no tener hija, y pongo hija, he puesto el hijo en pequeñito porque algunos hay, pero la inmensa mayoría son hijas que se encargan de nosotros, de ellos, un poco nosotros porque yo estoy muy cerquita de ese grupo de edad. El no tener hija es un desastre. Tener una hija que se ocupe, alguna vez también, porque hay hijas que se obsesionan, pero la inmensa mayoría es una inequidad no tenerla, ¿no? Tener o no tener aire acondicionado. Y tendremos que hablar de cambio climático. Hoy no toca, pero sabemos que hay ya un número altísimo de muertes vinculadas al calor en nuestro país, en Europa. Se está hablando de en nuestro país entre 3 y 6.000 fallecidos, no directamente por golpes de calor, sino por condicionantes del calor. Y vivimos en una ciudad en la cual
las casas están pensadas para el frío y ahora tenemos muchísimo calor y muchísimas no tienen aire acondicionado y algunas desgraciadamente no tienen ascensor, y ahí es donde creo que ahí está la corresponsabilidad y ahí lo dejo, ¿no? Tener o no tener red social de apoyo, fundamental. Vivir en la ciudad o en el rural, claro que es distinto, no es equitativo para una persona mayor, sea de los que están más malitos o de los que están menos malitos, y vivir o no en una ciudad con un urbanismo pensado para las personas y ajustado a su perfil demográfico. Tenemos ciudades que han trabajado esto. Vitoria, por ejemplo, tiene un plan. Nuestra ciudad, tú sabes mucho más que yo de eso, pero, y no sé que no vas a entrar, sé que no vas a entrar, pero sí que sabes, pues no sé si ha hecho todo lo que tenía que hacer. Bien, el reto de la longevidad, ya me voy a centrar en propuestas. Los interistas somos así, no queremos acabar nunca sin hacer alguna propuesta. Entonces, fundamental que estos años que tenemos de más sean años de autoestima, de calidad de vida, de buena percepción del estado de salud, y que, bueno, una obligación de las instituciones que se encargan de todo lo vinculado con la salud en el sentido amplio, ¿no? Es, durante todas las fases de la vida, pues fomentar y promover la actividad física deportiva. Es fundamental. Porque ya la gente ya no va a sachar, entonces va a tener que hacer actividad física y deporte, ¿no? Alguno chachará, esperemos, pero probablemente pocos, ¿no? Y los estilos de vida saludable, y poner el mismo énfasis en esto. Yo escuchaba ayer al ministerio, ¿no? Y venga con la vacunación, que está muy bien, por supuesto, pero con la misma fuerza hay que hablar del deporte, hay que hablar de los estilos de vida, hay que hablar de todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, promover la jubilación activa. La actividad en el jubilado es fundamental, y aquel que pueda seguir aportando, debe seguir aportando, ¿no? Es una opinión que también es cuestionable y hay que eliminar restricciones legales para ello, que las hay. Tengo grandes amigos, alguno dentro de esta sala, que debería seguir trabajando si no tuviera seguramente restricciones legales o decisiones contundentes de fiscalidad que facilitaran esto, ¿no? Y prevenir la discapacidad y la pérdida de funcionalidad de los mayores como una prioridad en las políticas públicas. Creo que es una prioridad, porque estos pacientes mayores en situación de cercanía, frágiles, que van a entrar en discapacidades donde tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo para alargarla lo máximo posible su funcionalidad, ¿no? Hay que desanitarizar la longevidad, no tienen que estar pensando que el médico es lo único que hay muchas más cosas. Y bueno, y finalmente evitar la institucionalización. A ver, a veces es necesaria, pero bueno, intentar alargar al máximo el tiempo en que un anciano que no tiene hija, sobre todo, pues tenga que institucionalizarse. Obviamente, pues alguna vez sí que hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, evitarlo al máximo, intentando con estas políticas de todo tipo su pérdida de funcionalidad. Y luego, enfrentar el negocio de los cuidados, ¿no? Hace poco salía algunas informaciones sobre la entrada de los fondos internacionales económicos en las residencias sociosanitarias, ¿no? Tenemos la suerte de que en nuestro entorno, y no lo digo porque haya compañeros en la sala que no tenemos realmente un número significativo de residencias geriátricas de 300, de 400, de 500 residentes. Eso no va. Yo creo que hay que pensar en un modelo distinto, que creo que es muy importante, porque vamos a tener, desgraciadamente, por mucho que trabajemos, muchos ciudadanas que van a tener que institucionalizarse, y tenemos que buscar las fórmulas que le den todas las garantías sanitarias, desde luego, pero que den todas las garantías de humanidad, de sociabilidad, de sentido común, muy difíciles en instituciones de mucha entidad. Bueno, y esta es la propuesta más concreta, ¿no? Que bueno, con Chema Failde ya lo hemos hablado alguna vez, y creo que sería el plan que va a aumentar el gasto, como tú decías muy bien en un artículo reciente en La Región. Claro que va a aumentar un gasto a corto plazo, pero que va a tener grandes beneficios a medio plazo. Esto políticamente es muy difícil de traducir, porque bueno, las legislaturas duran lo que duran, pero creo que deberíamos pensar en cómo entre todos hacer esto, ¿no? Y sería interesante tener mapas de ciudadanas en riesgo de discapacidad en cada municipio y en cada barrio, centralizados por centro de salud, por la forma que queramos, ¿no? Y tener planes individualizados para cada caso detectado. Si detectamos un ciudadano que está cerquita de la dependencia o de la disfuncionalidad,
pues igual hay que cambiarle la ducha, igual hay que estructurar su cocina de una forma distinta para que se pueda seguir cocinando. Aparte de todas las cosas de salud, creo que esto es tan importante como lo otro, ¿no? Por eso he hablado de reformas estructurales en los domicilios. También ahora, y eso se me olvidó ponerlo, y es un tema que para mí es muy importante, refugios climáticos, ¿no? Vamos a tener que pensar en refugios climáticos para nuestros veranos, ¿no? Y bueno, y finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer entre todos los que estamos aquí y los que no están? Redes de dispositivos de apoyo integral, y repito la palabra integral, al bienestar psicofísico, que es el verdadero concepto de salud de los mayores, no solo el concepto de que tengan perfecto el colesterol y perfecta la tensión, ¿no? La colaboración tiene que ser público-privada, es imprescindible, e interinstitucional, y hay que darle máximo protagonismo, porque por ahora no lo tiene, al trabajo social, actividades comunitarias fundamentales. Veíamos a las señoras mayores antes hablando, al termalismo, a los psicólogos, a la fisioterapia, a los entrenadores personales, para que digamos, sean capaces de poner en marcha física a personas que parece que no pueden, pero que sí que pueden, coordinados con el sistema de salud, público de salud, pero en los que la presencia médica sea la imprescindible y no sea lo único que hay, ¿no? Y bueno, por mi parte, acabar con la frase de Einstein, que es de las que más me gustan, ¿no? Que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, y esto que estamos haciendo ahora es también un proceso de nuestro pensamiento que se ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas, pero tenemos que cambiar, y no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar, y de compartir toda esta responsabilidad sería una nueva forma de pensar. Muchas gracias. Bueno, pues estamos hablando recurrentemente de la longevidad y del envejecimiento, que son dos características de la sociedad en que vivimos y que todos conocemos y que hemos analizado con profundidad hasta ahora, ¿no? El tema se viene abordando desde hace mucho tiempo desde múltiples enfoques, desde múltiples puntos de vista y también desde el ámbito económico, ¿no? Lo que sí tengo que anticipar o comentar es que la inmensa mayoría de los estudios que se han hecho en este ámbito se enfocan en el gasto. Hay bastantes menos estudios orientados hacia los ingresos que se derivan de la longevidad y, por supuesto, muchos menos de los que hacen referencia a las ganancias de la longevidad, que también las hay. Claro que hay ganancias en la longevidad. Y al hilo de todo esto, puesto que vamos a hablar de gasto, hay una cosa que para mí tiene que quedar meridianamente clara. Una cosa es el gasto a secas, a palo seco, que diríamos de manera coloquial, y otra cosa muy distinta es la necesidad del gasto. Los estudios que abordan el gasto hablan del gasto. Y el gasto suele tener unas connotaciones negativas, aunque no necesariamente. No necesariamente. Y en este sentido, cuando se habla del gasto, también hay que hablar de su necesidad. Veremos que una de las cosas que apunta el estudio en el cual yo me voy a centrar es que, bueno, desde el punto de vista del gasto sanitario, uno de los grandes ítems es la financiación de las innovaciones tecnológicas. Claro, todos estamos de acuerdo en que efectivamente hay que abordar esas innovaciones tecnológicas porque redundan en beneficio de los ciudadanos, pero es una parte considerable del gasto porque la inmensa mayoría de las nuevas tecnologías que se incorporan a los procedimientos sanitarios no son ahorradoras de costes, sino que implican tratar las dolencias y las enfermedades de mejor manera, de manera más avanzada, de manera más eficiente desde el punto de vista sanitario, pero no necesariamente desde el punto de vista económico, aunque luego también haré alusión a cómo el paradigma de la eficiencia productiva ha cambiado desde el punto de vista sanitario a partir del COVID, de la pandemia, por lo tanto. En consecuencia, tenemos que abordar también la parte de cómo se financian las necesidades, y probablemente pues también tengamos que hablar de cómo se reajustan los gastos, ¿no?, en un contexto como el que nos ha tocado o nos está tocando vivir. Bien, yo me voy a centrar en una investigación que no es mía, que es un trabajo que lleva a cabo desde hace mucho tiempo, o un tipo de trabajo que lleva hace mucho tiempo la Comunidad Europea, la Unión Europea, mejor dicho,
que son los informes sobre envejecimiento. Los vienen haciendo desde el año 2006, concretamente la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros tiene un equipo de trabajo específico sobre envejecimiento y de lo que tratan es de hacer proyecciones a largo plazo sobre la evolución del gasto público en pensiones, sanidad, cuidados de larga duración, es decir, dependencia y educación, porque entienden que son los ítems, en términos de gasto público, que se ven afectados en mayor medida por la longevidad. El último informe es un informe del 2024, es un informe que hace una proyección tal cual le he planteado en el horizonte 2022, que ya pasó hasta el 2070, y que parte de consideraciones, de consideraciones relativas a cómo se prevé la evolución demográfica, supuestos macroeconómicos, y luego veremos por qué, entre los cuales principalmente se hace referencia a los determinantes del crecimiento económico, acumulación de capital, población activa, productividad de los factores. Y en este sentido, el informe al cual yo voy a hacer referencia contempla en primera instancia una proyección de referencia, dada la evolución demográfica prevista, dado el comportamiento económico que está teniendo lugar a nivel europeo a día de hoy, y algunos supuestos añadidos a los cuales yo no voy a hacer referencia, pues cómo se prevé, cómo se contempla que evolucione el gasto en los ítems que yo he planteado. También a considerar, digamos, escenarios alternativos. Os pido un poquito de paciencia, porque he tratado de resumir en 11 transparencias y, por lo tanto, en 10 folios, más o menos, un informe que tiene más de 300 páginas. ¿Vale? No es un informe para ti, porque cuando hablamos de ese grupo, de ese equipo de trabajo sobre el envejecimiento, estamos hablando de un grupo conformado por representantes de todos los países, por representantes de la administración de todos los países. Y es un informe que en el seno de la Comunidad Europea se consensúa, es decir, más que consensuar, se llega a un acuerdo para que no existan grandes discrepancias. Bueno, evolución demográfica. Ahí tenemos una primera tabla de indicadores. Podéis ir leyendo, yo os voy a hacer referencia a cuáles son las conclusiones que extrae el informe. ¿Se ve bien la tabla? Entiendo que sí, ¿no? Primero, se prevé que la población de la Unión Europea disminuya en los próximos años al tiempo que el número de personas mayores aumente. Se estima que la población de la Unión Europea pase de 449 millones de personas en el 22 a un máximo de 453 millones en el 26, antes de descender hasta 432 millones en el 2070. Es decir, se prevé una disminución de un 4% aproximado de la población. Al mismo tiempo, se prevé un marcado aumento de la edad demográfica en todos los Estados miembros. El tamaño de los grupos de mayor edad crecerá, mientras que los de los grupos de menor edad disminuirá. Por tanto, la tasa de la denominada dependencia de la tercera edad, es decir, la relación entre población de 65 más años y población entre 20 y 64 años, aumentará drásticamente en todos los estados de la Unión durante las próximas décadas. Esta tasa refleja el cambio relativo entre los potenciales jubilados con respecto a los potenciales trabajadores. Igualmente, se estima que la tasa de fecundidad total en la Unión Europea aumente ligeramente desde el 1,5 en el 2022 hasta el 1,62 en el 2070, no obstante, manteniéndose por debajo de la tasa de reemplazo natural, que es de 2,1. Es decir, de la tasa de fecundidad necesaria para que una población se mantenga estable. Por otro lado, bueno, las cifras ya de esperanza de vida ya las conocemos, aumentan, va a aumentar la esperanza de vida. Y un dato final, se prevé que la migración neta como porcentaje de la población total sea positiva, con un promedio anual de 0,3% de la población de la Unión Europea. Y como veremos, este es un dato relevante desde el punto de vista del gasto en los ítems que nos planteamos. Bien, otro dato importante.
Otro enfoque importante, evolución del mercado de trabajo y crecimiento económico previsible. Luego veremos la incidencia de esto. Dados los datos anteriores, se estima un descenso general de la población en edad de trabajar, disminución que vendrá acompañada de un aumento de la participación en el mercado de trabajo, es decir, del porcentaje de la población en edad de trabajar que está ocupada buscando empleo activamente. Aumento en la participación impulsado por los trabajadores de mayor edad y las mujeres. No obstante, ese aumento en la participación laboral no será suficiente para compensar el descenso de la población en edad de trabajar. En consecuencia, se prevé una disminución de la población activa y una reducción en el total de horas trabajadas. Dado un contexto de disminución de las horas trabajadas, la productividad laboral se convertirá en el único factor de crecimiento económico y, por lo tanto, de crecimiento del PIB. En este sentido, se prevé que el PIB real crezca un 1,3% de media anual en la Unión Europea. Bien, y pasamos ahora, en la siguiente transparencia, a las proyecciones a largo plazo del gasto asociado en el envejecimiento. Por lo tanto, reflejamos, en primera instancia tenía España y Portugal en la tabla y todos los ítems a los cuales he hecho referencia. Luego, por temas de comparación, he incorporado pues, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Portugal, aunque yo me voy a referir a los datos conjuntos de la Unión Europea. Pero bueno, cada uno en su casa puede ir analizando las particularidades de cada uno, ¿no? Bueno, el informe entonces contempla la evolución entre el 22 y el 70 del gasto en pensiones, sanidad, dependencia y educación. En este sentido, se tiene en cuenta lo que estas partidas significan cuantitativamente al ser comparadas con el Producto Interior Bruto. Es decir, ahí no estamos hablando de crecimiento en sí de esas partidas de gasto, sino crecimiento de esas partidas relativizadas con el Producto Interior Bruto. Esto es una práctica muy frecuente en economía. Por ejemplo, cuando se habla de la deuda pública, del endeudamiento del país, se relaciona con el Producto Interior Bruto de ese país. ¿Por qué se hace eso? Bueno, por un lado, porque comparar el montante correspondiente del gasto público de una economía con su nivel general de actividad productiva y con su capacidad de generación de renta parece algo lógico, ¿no? Vas a gastar más, pero ¿te lo puedes permitir? Bueno, ¿cuánto estoy generando? ¿Cuál es el volumen de actividad económica de mi país? Y comparo y llego a la conclusión de que estamos creciendo en términos comparativos, no estamos creciendo. Y por otro lado, porque esta práctica permite realizar comparaciones entre diferentes países con independencia de la dimensión de los mismos. Bueno, según el escenario tendencial de referencia, y esto es una cuestión importante, el informe diferencia lo que es, en principio, el escenario a partir de la evolución demográfica, los cambios en el mercado de trabajo, el crecimiento económico, y luego plantea, bueno, ¿qué pasa si esas tendencias se cambian? ¿Mejora la situación, comparativamente hablando? ¿Empeora? Bueno, según la información, el escenario tendencial, por lo tanto, continuando con la pauta que venimos siguiendo y, por lo tanto, considerando que los temas institucionales, que los temas normativos no cambian, excepto que ya esté anunciado que va a tener lugar una modificación normativa, por ejemplo, en el régimen de las pensiones. Si no hay ninguna modificación planteada, pues existe una trayectoria, existe un impacto, que ese es el que se contempla. Bueno, según el escenario tendencial de referencia, que es por lo tanto al que en primera instancia me hago referencia, los costes totales del envejecimiento en la Unión Europea aumentarán 1,2 puntos porcentuales en relación al PIB. Magnitud esta última que a su vez crecerá, como ya dijimos, 1,3% anual a lo largo de todo el periodo. Imaginemos, desde el 22 al 70, un 1,3% anual. Empezamos a multiplicar y obtenemos cómo será el nivel de PIB dentro de casi 50 años. Bueno, pues si hiciésemos lo propio con estos gastos en pensiones, sanidad, dependencia, etcétera, etcétera, y tenemos en cuenta que van a crecer un 1,2% más que el PIB,
pues nos podemos imaginar cuáles son las cifras astronómicas que se van a mantener de aquí a 50 años. En el conjunto de la Unión Europea, ese incremento se distribuirá de la siguiente manera. El gasto en pensiones, en comparación al PIB, crecerá un 0,4%. En atención sanitaria, el crecimiento será similar. En dependencia, el crecimiento será todavía mayor, 0,9 puntos. Y en educación, eso sí, ahí habrá una disminución de 0,5 puntos. Bueno, algunos comentarios sobre estas proyecciones, empezando por las pensiones. En líneas generales, el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo de proyección. En el año 22, España, por hacer referencia a lo que nos ocupa, España era el quinto país con mayor gasto proporcional en pensiones. Y se prevé que en el 2045 seamos el primer país de Europa que más recursos destina en relación a su PIB a pensiones. Situación que se mantendrá hasta el 2070. Entre los factores estadísticos que influyen sobre el gasto en pensiones, destaca sobremanera la evolución de la tasa de dependencia, es decir, la relación entre la población mayor de 65 años y la población entre 20 y 64 años, cuya evolución se convierte en la principal causa del aumento del gasto en pensiones en todos los países. Es decir, es el envejecimiento, como ya nos venimos imaginando todos, de la población el que va a propiciar ese aumento significativo en el gasto en pensiones. Bien, pero el informe plantea escenarios alternativos. ¿Qué pasa con esto si algunos parámetros, algunas variables que hemos considerado de una determinada manera cambian? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida al nacer incrementaría el gasto promedio en pensiones en relación al PIB. Lógico. El gasto en pensiones aumentará si se supone que la inmigración de fuera de la Unión Europea es menor durante todo el periodo de proyección. Lógico. Sucederá lo contrario si tiene lugar un aumento en la inmigración. Lógico. Una reducción en las tasas de fecundidad durante todo el periodo de proyección aumentaría el gasto en pensiones. Lógico. Si la tasa de empleo de los trabajadores entre 55 y 74 años aumentara, el gasto en pensiones se reduciría en porcentaje del PIB. Lógico. Y por eso se propone en muchos países cambiar el sistema de pensiones. En un escenario de productividad menos favorable, el gasto en pensiones aumentaría. Pues también es lógico. Si lo estamos relativizando con el PIB, pues evidentemente a menor productividad, a menor PIB y por lo tanto, como el gasto lleva la dinámica que lleve, pues sucedería esto. Por el contrario, un mayor crecimiento de la productividad reduciría el gasto en pensiones. Y esto es un tema serio, porque claro, si vivimos en el escenario que vivimos, en el cual, bueno, no somos muy amigos de cambiar, de alterar el sistema de pensiones, pues evidentemente no nos quedará más remedio, ya que la población activa, la población ocupada, el número de horas de trabajo se prevé que evolucione de una manera, no nos quedará más remedio que ser más productivos. Algunos comentarios sobre el gasto sanitario. En primer lugar, una breve referencia hace el informe a los determinantes del gasto sanitario. Espero que sea complementario a lo que habéis estado diciendo. El gasto público en atención sanitaria está determinado tanto por factores de demanda como factores de oferta. Entre los factores de demanda, el primer ítem que se considera es el tamaño y el estado de salud de la población, vinculado este último a la estructura por edad y sexo. Luego veremos una gráfica al respecto. Y en particular a la proporción de personas mayores en la población total. Como ya se ha dicho, las personas mayores suelen desarrollar multimorbilidad con los consecuentes efectos sobre el gasto sanitario. Segundo ítem, los ingresos de la población. En tanto en cuanto el gasto en salud tiende a crecer con el aumento del PIB per cápita de los países. Eso es un hecho contrastado. Tercer lugar, las disposiciones que regulan el acceso a los bienes y servicios sanitarios. Y en cuarto lugar,
como ya ha dicho el doctor, recientemente se están examinando con mayor detenimiento los posibles efectos del cambio climático en la demanda de atención sanitaria. El mismo informe hace también una comparativa sobre esta cuestión entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Y se percibe como en las áreas rurales, debido a que el fenómeno del calentamiento es mucho más profundo que en las áreas urbanas, que el fenómeno del calentamiento es mucho más profundo que en las áreas rurales, habrá un mayor deterioro de las condiciones de vida para las personas de mayor edad. En cuanto a los determinantes de la oferta, en primer lugar, la disponibilidad y la distancia a los servicios sanitarios. En segundo lugar, el progreso tecnológico. En este sentido, el informe recoge que la investigación empírica sugiere que la tecnología sanitaria ha sido un factor determinante del gasto sanitario. Diversos autores atribuyen entre el 27% y el 75% del crecimiento del gasto sanitario en los países industrializados a esta causa. Claro, una cosa es eso y otra causa es que este incremento del gasto no sea necesario. A nadie se le ocurriría decir, bueno, ya que es muy costoso, pues no vamos a mejorar, ¿no?, en los equipamientos que se utilizan en nuestra sanidad. Un cuarto factor, las políticas que buscan fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. En este último sentido, tras la pandemia del COVID-19, existe un amplio consenso político sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. Y como os comentaba antes, la pandemia ha trastocado los criterios de eficiencia productiva, por lo menos en un ámbito que yo conozco así de pasada, que es la cuestión de la fabricación de vacunas. Me consta que en estos momentos la Unión Europea, a partir de ciertos programas, está financiando a empresas que investigan y fabrican vacunas para que tengan capacidad productiva sin utilizar. ¿En previsión de qué? De una nueva pandemia más pronto que tarde. Eso está sucediendo ya. Y esto evidentemente rompe con todos los paradigmas. Porque ya no estamos hablando de una pandemia dentro de 20 años, sino de una posible pandemia mucho antes. Entonces hay que tener esa capacidad productiva ahí, en stand-by, en previsión de que mañana te venga otro virus y en principio se puede llevar por delante a millones de personas. En cuanto a la relación entre la edad de las personas y su uso de la atención sanitaria, esta se ilustra claramente a partir de los denominados perfiles de gasto relacionados con la edad. Y ahí tenemos una gráfica muy interesante. El gráfico representa el gasto público medio per cápita en atención sanitaria como porcentaje del PIB per cápita en función de la edad. Y es un gráfico que está elaborado a partir de datos relativos al conjunto de la Unión Europea, año 22. Entonces, lo que aparece en azul, creo que es en azul, yo soy bastante daltónico, hace referencia a los males, es decir, a los caballeros, y el otro trazo en amarillo, ¿no?, hace referencia a las mujeres. Entonces, ¿qué se observa ahí? Pues que el gasto generalmente aumenta con la edad, ¿no?, sobre todo a partir de los 50 años. Etapa que coincide con una mayor morbilidad, como ya se ha comentado. La demanda de atención sanitaria también es elevada a edades muy tempranas y durante la maternidad. En consecuencia, con esta realidad, la estructura demográfica y en particular el envejecimiento se percibe como uno de los principales factores que impulsan el aumento en gasto sanitario. Creo que esta gráfica es complementaria a las referencias que tú hacías. Bueno, en cuanto a los resultados de la proyección que hace el informe, tenemos que tener en cuenta que, en primera instancia, el escenario tendencial conjuga el envejecimiento de la población con el crecimiento económico, al tiempo que considera una hipótesis de partida, luego la modificará, de que tan solo la mitad de los años de vida adicionales ganados gracias a una mayor esperanza de vida se pasarán en buena salud. Esa es la hipótesis de partida. Bueno, pues a partir de ahí, las proyecciones realizadas reflejan que en mayor medida tiene lugar un impacto del envejecimiento sobre el gasto sanitario en comparación con la incidencia
de otros determinantes no demográficos, que es un impacto reducido. Pasando a los escenarios alternativos. Ante un escenario de envejecimiento saludable, es decir, si ganamos un año de vida, también ganamos un año de buena salud, nos encontraríamos con que los incrementos proyectados en el gasto público en atención sanitaria serían significativamente inferiores. Por el contrario, con un escenario de ausencia de envejecimiento saludable, los aumentos del gasto público en atención sanitaria son significativamente mayores. Es decir, ganamos años de vida, pero la gente no avanza en cuanto a un alargamiento de vida saludable. Algunos comentarios sobre las proyecciones en gasto en cuidados a largo plazo, es decir, dependencia. Consideraciones previas que hace el informe sobre los determinantes del gasto en dependencia. En primer lugar, es previsible que la demanda de cuidados relacionados con la dependencia y financiados con fondos públicos aumente si el envejecimiento de la población no va acompañado de una mejora compensatoria en el estado de salud y una reducción en la discapacidad. Parece de sentido común, ¿no? Por otro lado, los sistemas de cuidados a largo plazo en los Estados miembros de la Unión Europea suelen depender en gran medida de prácticas informales proporcionadas gratuitamente por familiares y amigos. Es probable que la disponibilidad de estos cuidados informales disminuya básicamente debido a tendencias a cambios sociales. Por último, a medida que los países progresan, es más probable que la población demande una atención de cuidados a largo plazo, de cuidados de dependencia de mayor calidad y más accesible. Con respecto a los resultados de la proyección, empezando por el escenario de referencia. Como comentamos, el escenario de referencia parte del supuesto de que la mitad de las ganancias futuras en esperanza de vida se disfrutan con buena salud y la otra mitad con discapacidad. A partir de ahí, el escenario, como veíamos en la gráfica, contempla que el gasto público en la Unión Europea en cuidados de dependencia aumente. Pero si consideramos escenarios alternativos, en primer lugar, un escenario de envejecimiento no saludable, se prevé que el gasto público de la Unión Europea en cuidados de larga duración aumente en mayor medida. La contraria, pues también es cierta, en el sentido de que ante un escenario de envejecimiento saludable, el gasto público de la Unión Europea en cuidados de dependencia se incrementaría en menor cuantía. Por tanto, los escenarios de envejecimiento saludable y no saludable muestran cómo la prevención puede ayudar a mitigar el impacto del envejecimiento en el gasto al reducir la necesidad de cuidados de largo plazo, lo cual es de sentido común, pero aparece corroborado por un informe elaborado por un plantel de expertos en cuestiones de este tipo. Y sobre el gasto en educación, consideraciones previas sobre los determinantes del gasto, del gasto en educación. El gasto público en educación refleja la evolución demográfica, así como otros factores. En tal sentido, el cambio demográfico es un factor condicionante del gasto en educación, ya de que determina el tamaño de las futuras cohortes de estudiantes. Sobre los resultados de la proyección del informe, la proyección de referencia se basa en el supuesto de que no habrá cambios en las políticas y, por tanto, refleja el impacto de los factores demográficos. Como vimos, se prevé un descenso del gasto público en educación en la Unión Europea de 0,5 puntos porcentuales sobre el PIB. En aquellos países donde efectivamente se proyecta una reducción del gasto entre el 2022 y el 2070 en este ítem, es común que la educación primaria y la educación secundaria contribuyan en mayor medida a la disminución prevista. Esto también es lógico. Si cada vez tenemos menos jóvenes, pues evidentemente eso conllevará una reducción en los gastos de educación. Al mismo tiempo, en la mayoría de los Estados miembros
donde se prevé un aumento del gasto, la educación superior tiende a ser la protagonista de esa evolución, también de sentido común. Y por mi parte, nada más que decir y gracias por vuestra paciencia. Bien, y le cedo la palabra a Sofía. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo de lo que voy a hablar son de algunas insuficiencias normativas que rodean al régimen jurídico de los balnearios, sobre todo en lo que tiene que ver con su relación con el Sistema Nacional de Salud. Entonces voy a mostrar algunas manifestaciones de la particular concepción que la normativa sanitaria tiene de la balneoterapia y de las terapias balnearias. Una normativa sanitaria que excluye la balneoterapia específicamente de la cartera de servicios comunes sin ni siquiera plantearse si reúne o no reúne los requisitos técnicos y de calidad que se exigen generalmente a cualquier tipo de tecnología o procedimiento sanitario. De forma resumida, los 3 puntos de los que voy a hablar son los siguientes. En primer lugar, el balneario como centro sanitario y la ausencia de unos criterios comunes a nivel estatal de lo que entendemos por balneario desde el punto de vista sanitario. En segundo lugar, la posibilidad futura de incorporación de la balneoterapia al Sistema Nacional de Salud y de los obstáculos normativos que existen para esa implementación. Y por último, de las aguas mineromedicinales envasadas y su relación, en su caso, con la prestación farmacéutica. El primer punto que voy a tratar, esta ausencia de una normativa estatal que regule un concepto unívoco de balneario desde el punto de vista sanitario, parte de la concepción, la consideración normativa de los balnearios como centros sanitarios. El Real Decreto 1277 del año 2003, como antes mencionó una ponente, establece una clasificación en sus anexos de las categorías de centros y establecimientos sanitarios. Y una de estas categorías de centros sanitarios es la categoría C3, servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria. Esta categoría C3 es realmente una especie de cajón desastre donde entran diversos establecimientos de características muy distintas, entre ellos las prisiones, las empresas y también los balnearios. Y esta consideración normativa de los balnearios como centros sanitarios tiene una consecuencia importante en el orden competencial, consecuencia que se refleja en este artículo 4.2 de este mismo Real Decreto que he reproducido aquí. Este artículo 4.2 indica que el Gobierno, mediante Real Decreto, podrá fijar unos requisitos o unos criterios mínimos comunes a cada concreta categoría, ¿no? o tipología de centro o de establecimiento sanitario que van a ser de cumplimiento en todas las comunidades autónomas. Estos criterios mínimos comunes podrían, por ejemplo, destinarse a los centros de la categoría C3 o, más específicamente, podrían dictarse unos requisitos mínimos comunes aplicables específicamente a los balnearios en tanto que centros sanitarios. ¿Eso qué supondría? Eso supondría establecer un concepto común de qué es lo que entendemos por balneario en España desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, este concepto común de balneario en España a día de hoy no existe, porque este Real Decreto nunca ha sido dictado. Y en su lugar, de lo que disponemos es de normativa autonómica en aquellas comunidades que han aprobado normativa en este sentido. Evidentemente, estas disposiciones autonómicas, estos decretos, estas órdenes varían, ¿no? y establecen criterios sanitarios muchas veces diferentes entre sí. Y el gran problema de esta normativa autonómica es fundamentalmente su falta de actualización. Estamos hablando de que los requisitos sanitarios de los balnearios en Cataluña se regulan por un decreto del año 2001. En Galicia es una orden de 1996. En Murcia es otro decreto de 1997. Cuando estamos hablando de criterios de carácter técnico, de carácter sanitario, este margen de 25 o de 30 años sin una actualización necesaria de esta normativa, pues evidentemente supone una obsolescencia importante. Y a esta cierta pasividad de tanto el legislador estatal como las distintas comunidades autónomas se une muchas veces una tendencia a la inactividad por parte del propio sector balneario respecto de la normativa que lo regula. Y un ejemplo de esta cierta tendencia a la pasividad por los operadores del sector balneario se aprecia muy bien en algunas iniciativas para aprobar y para mantener actualizada normativa sanitaria que debe regular los balnearios. Aquí, por ejemplo, tengo una captura del proceso de elaboración de un proyecto de decreto para establecer los criterios técnicos sanitarios que regulan los balnearios en la región de Murcia.
En la región de Murcia, como ya he indicado, la normativa vigente en materia de ordenación sanitaria de los balnearios es del año 97. En 2020 se consideró que esta normativa del 97 estaba totalmente desactualizada y que, por tanto, era necesario elaborar un nuevo decreto que regulara esta cuestión. Y para ello, como es lo habitual, se abrió un proceso de consulta previa en la que podían realizar sugerencias, aportaciones, tanto operadores del sector balneario como otras personas o instituciones que estuvieran interesadas o que tuvieran conexión con la actividad balnearia en la región de Murcia. Pues bien, este proceso de consulta previa, que estuvo abierto más o menos un mes a finales del año 2020, recibió una única aportación, que he reproducido aquí para que ustedes mismos puedan comprobar cómo no contenía ningún tipo de sugerencia o idea de entidad que pudiera servir de ayuda al gobierno murciano. Esta escasa, casi nula participación en el proceso de aprobación de una norma que era fundamental para el desarrollo de la actividad balnearia en la región de Murcia muestra hasta qué punto existe esa cierta inactividad por parte de los propios operadores del sector respecto de la normativa que regula su actividad. Entonces, ¿cómo puede dejarse atrás esta tendencia a la pasividad o a la inactividad, tanto por parte del legislador como por parte de los balnearios? Pues una propuesta, entre otras muchas que se podrían plantear, sería la elaboración de un libro blanco. ¿Qué son los libros blancos? Los libros blancos son documentos de carácter informativo, no normativo, que son muy habituales, sobre todo a escala de la Unión Europea, que tienen por objetivo orientar las políticas legislativas en un determinado sentido o por lo menos poner sobre la mesa la necesidad de regular una determinada cuestión. Un libro blanco sobre criterios técnicos sanitarios de los balnearios en España, elaborado por expertos con conocimientos científicos en la materia, pero con participación y con implicación de los operadores del sector, serviría de punto de partida o de ayuda, incentivo, tanto al legislador estatal como al legislador autonómico. Hay que tener en cuenta que estaríamos hablando de una base de carácter técnica, pero que tendría a su vez cierto respaldo y cierta implicación de los que están directamente afectados por esa normativa. Y en conexión con esta consideración de los balnearios como centro sanitario, me gustaría abordar la posible inclusión futura de las terapias balnearias en el Sistema Nacional de Salud. Y aquí de donde quiero partir es de un informe divulgativo que elaboramos desde Agora Termal, el profesor Roberto Bustillo y yo, con financiación de Espourense, en el que, con ayuda y soporte de expertos procedentes de otros países y de la Unión Europea, comparábamos diversos modelos regulatorios del termalismo. Comparamos en concreto los modelos español, portugués, francés, alemán, italiano y griego. Y una de las cuestiones que llama más la atención, yo creo, de esta comparativa es cómo en países de condiciones socioeconómicas bastante similares a España, las terapias balnearias están incluidas bien en el Sistema Nacional de Salud o bien en los seguros médicos obligatorios que existen en cada país. Y en cambio en España, que es un país con mucha abundancia de recurso termal en determinadas zonas, la única vía a nivel estatal que existe para acceder a un copago, a una cofinanciación de un tratamiento balneoterápico es el programa de termalismo del Imserso, que se incluye no en el Sistema Nacional de Salud, sino en la Seguridad Social. Y esta inclusión en la Seguridad Social tiene sus repercusiones, porque limita los beneficiarios o los posibles beneficiarios de ese programa de termalismo. Está dirigido únicamente a personas que alcanzan una determinada edad, pero que además tienen la condición de pensionista. Por tanto, se está excluyendo a una franja de esa población más longeva que por diversas cuestiones pues, no tiene esa condición de pensionista, pero también, sobre todo, a un grueso de la población española que no alcanza esa edad. Y yo aquí lo que quiero exponer son únicamente los obstáculos de carácter normativo que existirían para el caso de que bien desde el Ministerio de Sanidad o bien desde la Consejería de Sanidad de alguna comunidad autónoma quisiera plantearse una equiparación de la situación española a otros países del entorno y plantear la inclusión de alguna terapia balnearia dentro del Sistema Nacional de Salud. De forma muy esquemática, la cartera del Sistema Nacional de Salud está estructurada en una cartera común de servicios que debe prestarse por igual en todo el Estado y carteras complementarias autonómicas. Y en estas carteras complementarias autonómicas, cada comunidad incluye las técnicas, tecnologías o procedimientos que considere y que evidentemente no formen ya parte de la cartera de servicios comunes. Pues bien, las terapias balnearias están normativamente excluidas de la posibilidad de incorporarse a la cartera común de servicios. El artículo 5.4 del Real Decreto 1030 del año 2006, que tienen ahí reproducido, recoge una serie de exclusiones para esta cartera común y nos dice que no se van a incluir aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos que tengan como finalidad meras actividades de descanso, de ocio, confort, deporte, y entre todo eso menciona
el uso de agua y los balnearios. Por tanto, los balnearios están excluidos de la posibilidad de entrar en esa cartera común sin ni siquiera pararse a valorar si reúnen o no reúnen determinados requisitos sanitarios o de calidad. Si se paran a leer con detenimiento este artículo, se van a dar cuenta de que aquí se está estableciendo una comparativa que quizá puede parecer un tanto inadecuada. Y es que se están comparando tratamientos de balneoterapia en centros sanitarios así reconocidos normativamente como son los balnearios con otro tipo de actividades, meras actividades, dice, de ocio, de confort, de deporte, que aunque evidentemente tienen su trascendencia para el estado de salud de una persona, son claramente no sanitarias y no tienen que prestarse en centros sanitarios. Pero más allá de esta exclusión tajante de la cartera de servicios comunes, podríamos plantearnos, bueno, ¿y sería posible incluirla en una cartera complementaria autonómica? Y aquí es donde quizá hay un mayor margen para la interpretación. El artículo 11.2 de este mismo Real Decreto regula los requisitos que deben reunir esas técnicas, tecnologías o procedimientos sanitarios que aspiren a incorporarse a esa cartera complementaria autonómica. Y se nos dice que deben reunir los mismos requisitos establecidos en el artículo 5. Artículo 5 que, si recuerdan, en su apartado 4 excluía a los balnearios de la cartera común de servicios. Pues bien, esta remisión a los mismos requisitos establecidos en el artículo 5 admite, digámoslo así, dos posibles lecturas. La primera de estas lecturas tendría como consecuencia excluir las terapias balnearias también de la posibilidad de incorporarse a una cartera autonómica, pero sin embargo cabría plantear otra interpretación según la cual sería posible plantear esa inclusión de una terapia balnearia en una cartera autonómica sin necesidad de que antes se modifique el marco normativo actual. La primera de estas dos posibles lecturas consistiría en interpretar que esa remisión a los mismos requisitos establecidos en el artículo 5 se efectúa a todo el contenido del artículo 5, a todos sus apartados, incluyendo las exclusiones del artículo 5.4, incluyendo por tanto la exclusión de los balnearios. De esta forma, la exclusión de las terapias balnearias sería también extensiva a las carteras complementarias autonómicas y no sería posible que una comunidad planteara ahora mismo esta inclusión sin que antes se modificara el marco normativo estatal. Sin embargo, como indico, existe una segunda posible lectura. Y esta segunda posible lectura consiste en interpretar que esa remisión a los mismos requisitos establecidos en el artículo 5 no se efectúa sin más a todo el contenido del artículo 5, sino únicamente a aquellos apartados o aquellos contenidos que la propia norma expresamente califique como criterios o como requisitos, que son el apartado 5.3 y el apartado 5.2, pero no el apartado 5.4. Por tanto, siguiendo esta interpretación, sería posible que a día de hoy una comunidad autónoma planteara esa inclusión de una terapia balnearia en su cartera complementaria sin que antes hubiera que modificar el marco normativo estatal. Por tanto, ¿en qué situación nos encontramos? Pues evidentemente lo ideal sería reformar ese artículo 5.4 para excluir esa mención a los balnearios y así poder plantear la inclusión tanto en la cartera común de servicios como en la cartera complementaria sin recurrir a ningún tipo de interpretación. Sin embargo, como indico, también sería posible interpretar que a día de hoy puede dejarse un margen para que una comunidad autónoma incorpore una determinada terapia balnearia exclusivamente a su cartera complementaria. ¿Y qué pasos habría que dar para que esta implementación o para que esta inclusión se hiciera efectiva? Pues lo fundamental es superar una evaluación como tecnología sanitaria. Esta evaluación se lleva a cabo por una red estatal de agencias de evaluación, las hay tanto en las comunidades autónomas como a nivel estatal, y lo que se va a valorar es si esa determinada terapia reúne o no reúne los requisitos de calidad y científicos que se exigen para la incorporación de cualquier técnica o procedimiento al Sistema Nacional de Salud. Pero más allá de esa evaluación como tecnología sanitaria, hay que tener en cuenta, y José Ángel lo ha dejado bastante claro, el tema presupuestario. Y es que la inclusión en una cartera complementaria lleva consigo una financiación que debe ser íntegramente autonómica, a diferencia de lo que sucedería de incluirse en la cartera común de servicios, donde la financiación se proveería a través de una transferencia estatal. Y ya por último, y en conexión con esta posible inclusión de la balneoterapia en el Sistema Nacional de Salud, me gustaría plantear otra cuestión que tiene que ver con las aguas mineromedicinales que se comercializan envasadas y la prestación farmacéutica. Y esto es una cuestión, una hipótesis que parte de una serie de noticias que se publicaron hace unos meses en medios locales sobre un trabajo de fin de grado defendido en la Escuela de Enfermería aquí del Campus Agua.
En ese trabajo, una estudiante, Nerea Dorado, planteaba y demostraba que las aguas mineromedicinales de la Fuente de las Burgas eran eficaz en el tratamiento sintomático del acné juvenil. Esta es una cuestión que, como se ve, llamó bastante la atención, pero que lo cierto es que tampoco es tan nueva. Desde el Campus Auga y desde Ágora Termal existen investigadores que llevan décadas publicando en medios nacionales e internacionales sobre las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales respecto de enfermedades dermatológicas. Por tanto, partiendo de que bien ahora o bien en un futuro cercano pudiera demostrarse fehacientemente esa efectividad de aguas mineromedicinales para el tratamiento de estas enfermedades, podríamos plantearnos, ¿y qué pasa con estas aguas que se comercializan envasadas, ¿no? Ahora mismo se comercializan aguas mineromedicinales envasadas. ¿Qué sucede? Se comercializan no como mineromedicinales, sino con la denominación termales, y se comercializan no como medicamentos, sino como productos cosméticos. Por tanto, están sujetos a la reglamentación en materia de productos cosméticos de la Unión Europea. La pregunta es, ¿podrían incluirse estas aguas eventualmente en la prestación farmacéutica? La respuesta a esto es que ahora mismo hay dos obstáculos normativos claros, dos obstáculos que se contienen en la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento en forma de exclusiones. El artículo 92.2 de esta ley recoge una serie de exclusiones a la prestación farmacéutica y hay dos de ellas que claramente afectan al tema de estas aguas envasadas. En primer lugar, productos de utilización cosmética. En segundo lugar, aguas minerales. Vamos a aceptar que la segunda de estas exclusiones, aguas minerales, no es salvable por ninguna vía interpretativa o científica. Sería necesario, para plantear esta inclusión, en primer lugar, modificar esa Ley de Garantías y Uso Racional y excluir esa mención expresa a las aguas minerales. Pero a modo de hipótesis podríamos plantearnos si la primera de estas exclusiones sería salvable de alguna forma. Es decir, si en vez de productos cosméticos, las aguas mineromedicinales podrían eventualmente ser consideradas medicamentos. Y esta es una cuestión científicamente discutida y jurídicamente también, y yo me voy a ocupar solo de lo jurídico. Las aguas mineromedicinales envasadas podrían considerarse o podrían incluirse dentro de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denomina productos frontera. ¿Qué son los productos frontera? Son sustancias que generalmente se comercializan o se pretenden comercializar como productos cosméticos o como suplementos alimentarios que se encontrarían en la frontera o en la línea de la definición de medicamento de acuerdo con la Directiva del año 2001 de medicamentos para uso humano. En función de las concretas evidencias científicas que se presenten en el procedimiento de autorización de esa sustancia como medicamento, finalmente no se demostrará esa inclusión en la definición y se comercializarán o no como medicamento. ¿Qué es lo que debe demostrarse respecto de cualquier sustancia y en nuestro caso respecto de las aguas envasadas? Pues debe demostrarse una idoneidad o una aptitud para corregir, modificar funciones fisiológicas ejerciendo una determinada acción farmacológica, inmunológica o metabólica. Si esto se demostrara científicamente respecto de las aguas mineromedicinales envasadas en ese concreto procedimiento, serían comercializadas como medicamento. Si no se llega a demostrar, seguirían siendo comercializadas como productos cosméticos. Por tanto, en resumen, ahora mismo sería planteable la inclusión de estas aguas envasadas dentro de la prestación farmacéutica. La respuesta claramente es que no. En primer lugar, porque las aguas minerales están normativamente excluidas. Por tanto, lo primero sería modificar la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, pero además porque actualmente estas aguas se están comercializando como cosméticos. Por tanto, lo primero que había que plantear es si reunimos o no reunimos las evidencias científicas necesarias para poder incluirlas dentro de la definición normativa de medicamento. Y hasta aquí mi aportación y muchas gracias por la atención. Al profesor Roberto Bustillo a que cierre el acto con un pequeño resumen sobre lo que hoy hemos comentado. Bueno, muchas gracias, José Ángel. Buenos días a todos. He de confesar, antes de comenzar, que siempre que me apunto a algún congreso o alguna actividad de algo que me interesa, yo soy profesor de Derecho, una de las primeras cosas que miro en el programa es que, por favor, que no haya conclusiones. Yo me toca a mí hacer las conclusiones. Pero bueno, José Ángel, trataré de hacer lo que pueda. Y ya aseguro que hay algunas cosas que no voy a hacer. Uno, porque claro, yo cuando pienso en unas conclusiones siempre pienso, no, después de un día o 2 días de actividad, un señor o señora, en este caso el señor o la señora soy yo, va en 20 minutos o media hora a tratar de resumir
mucho peor de lo que han dicho los especialistas que lo han precedido, las cosas que han dicho yo ya me las sé, entonces ¿para qué me las va a resumir? Entonces, 1, no voy a estar viendo 30 minutos, va a ser menos. 2, no voy a resumir las cosas que han dicho los ponentes que me han precedido. Y 3, lo que sí voy a hacer es, con permiso de José Ángel y de ustedes, pues decir lo que me apetece decir, y al hilo de lo que me apetece decir voy a ir recogiendo algunas pinceladas de las cosas que hoy han sucedido aquí. Y quiero empezar recordando uno de los hitos en el ámbito de la salud o en el ámbito de la sanidad del siglo XX. Un hito que no necesariamente por llevar el agua del río a mi balsa de riego, en este caso y como excepción, no procede en sí mismo de un avance científico derivado del mundo de la medicina o del mundo de la química. Proviene de un abogado cuyo nombre ya ha salido aquí en una de las ponencias, un abogado y político canadiense. Se llamaba Marc Lalonde. Y Marc Lalonde en los años 70 fue ministro de Bienestar y Salud Nacional en Canadá. Y en el año 1974 fue el responsable de un célebre informe llamado Nuevas perspectivas sobre la salud de los canadienses. En ese informe, entre otras cosas, decía que en aquel momento en Canadá aproximadamente el 90% del gasto en materia sanitaria se dedicaba a luchar contra la enfermedad, a curar enfermedades, a tratar enfermedades, a paliar dolencias. Y él lo que venía a decir es que pues eso no estaba mal, pero era incompleto, porque eso era una visión incompleta de lo que es la salud como fin y una visión incompleta de lo que es la sanidad como instrumento. Decía Marc Lalonde que para que una buena política sanitaria pública en un Estado debe atender, por supuesto, a tratar las enfermedades, pero también debe tener en cuenta la prevención o, utilizando una terminología que me ha parecido mucho más interesante que ha utilizado José Luis Jiménez, la promoción de la salud. Debe tener también en cuenta el fomentar un estilo de vida saludable, debe tener en cuenta mejoras medioambientales, debe tener en cuenta cambios sociales. Porque la medicina no se agota en una cuestión técnica científica que afecte exclusivamente al funcionamiento del cuerpo humano. La medicina también tiene un componente humanístico, un componente social. José Luis Jiménez también hoy ha puesto varios ejemplos de elementos que no son ajenos a la salud y que en el ámbito de la medicina se tienen que contemplar. No es lo mismo que una persona viva en un cuarto, en un quinto piso, con o sin ascensor. No es lo mismo, en lugares donde hace mucho calor, tener o no tener aire acondicionado en la vivienda. No es lo mismo vivir en una zona rural que en una zona urbana. No es lo mismo vivir en una ciudad con una estructura, con una malla urbana desordenada, con pocos espacios abiertos, con pocas zonas verdes y con un mal e inadecuado mobiliario urbano, que vivir en una ciudad urbanísticamente bien construida y bien diseñada. Consecuencia, concluía Marc Lalonde, que todo esto, toda esta visión general que no se dedique solo a tratar enfermedades, es necesario no solo para mejorar la calidad de vida de las personas, también es útil en términos económicos, porque reduce el gasto. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo con lo que dice Marc Lalonde en este informe, pero lo cierto es que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, este informe es el punto de partida de un punto de inflexión, de un cambio. Fue el punto de partida de un cambio en la concepción de la sanidad pública en Canadá y poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, de un cambio en la concepción de lo que es la sanidad pública en muchos países de nuestro entorno jurídico y cultural. No en vano, hoy en día hay una definición de la OMS de 1992 que lo que hace es retocar ligeramente una definición clásica de los años 40 que está en su acta fundacional, que dice que la salud es el completo bienestar físico, mental y social en armonía con el medio ambiente y no solo la ausencia de enfermedad. Y en este contexto aparece la longevidad. Llevamos varios años todos, no muchos años, pero sí varios, deslumbrados por la inteligencia artificial. Bueno, yo estoy seguro que en no mucho tiempo esa fascinación que ejerce la inteligencia artificial, los avances en inteligencia artificial, van a ser superados socialmente por la fascinación que van a ofrecer
los avances en materia de longevidad y en materia de calidad de vida. Porque cuando hablamos de longevidad, el objetivo en términos sanitarios no es vivir más tiempo, es vivir más tiempo y con una buena calidad de vida. Como decía José María Failde, en ese vivir más tiempo con buena calidad de vida, no en la longevidad extrema, ahí no, pero sí en la buena calidad de vida juega un papel muy importante, hasta el 70, el 80%, factores no genéticos, factores que tienen que ver con nuestra forma de vida, con cómo vivimos, dónde vivimos y qué es lo que hacemos. No solo cómo vivimos, dónde vivimos y qué es lo que hacemos cuando somos mayores, sino a lo largo de toda nuestra vida. Decía, y cito literalmente a José Ángel, al culpable de que yo estoy hoy aquí concluyendo, literalmente, tenemos que conseguir que la mayor longevidad venga acompañada de un envejecimiento saludable y de mejores condiciones de vida. Y es ahí, en ese contexto, donde pueden jugar un papel, donde ya lo juegan, pero puede jugar un papel mayor los balnearios y las terapias balnearias. ¿Por qué juegan un papel y por qué digo que pueden y deben jugar un papel mayor? Porque ya hay evidencias, algunas las ha traído hoy aquí Dolores Fernández, otras las ha traído el propio José Ángel. Por un lado, evidencias científicas, seguramente podremos conseguir más evidencias de más impacto, pero ya hay evidencias científicas de la eficacia de los tratamientos, de las terapias balnearias en algunas dolencias. Pero no solo eso, sino que no basta solo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos y que hay que convencer a todo el mundo, no solo a unos, hay que convencer a unos, hay que convencer a otros. No basta con tener evidencias científicas de la eficacia en algunas terapias. Es también necesario tener evidencias de que invertir en prevención o en promoción de la salud es rentable. Que invertir en promoción de la salud es posible que a corto plazo exija un mayor gasto, pero a medio o largo plazo, como evidencia ese informe de la Unión Europea del 2024 que nos ha traído José Ángel, es rentable. Recordad que concluye este informe, que ante un escenario de envejecimiento saludable, los incrementos de los gastos en atención sanitaria y los incrementos de los gastos en cuidados de dependencia disminuyen. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, a veces no es fácil tener en cuenta en las políticas, porque muchas veces las políticas son a corto plazo. Y a veces las políticas más rentables son aquellas que son a largo plazo, aquellas que pueden empezar a dar rendimiento, a rendir resultados, cuando el político que las puso en marcha ya no está. Desde que se adopta una decisión política hasta que esa decisión política despliega efectos en la vida real, hay una serie de etapas. Primero, la decisión política debe plasmarse normativamente. Sofía Salgado ha hecho una síntesis, una visión de cuáles son las teclas que habría que tocar para que las terapias balnearias, para que los balnearios tuvieran un mayor peso en el Sistema Nacional de Salud. Decisión política, plasmación técnica normativa, implementación presupuestaria, porque a veces hay leyes que son muy interesantes, pero si hay una plasmación presupuestaria, luego no se pueden materializar. Y por último, obtención de resultados. Y aquí estamos hablando de algo en lo que seguramente los resultados se van a obtener a largo plazo. Precisamente por eso todos, cuando digo todos, digo todos los ciudadanos normales, y los ciudadanos que tienen responsabilidades políticas, que no es que sean anormales, pero son menos que los que no tienen responsabilidades políticas, tenemos que tener algo que también comentó José Ángel. Tenemos que ser sensibles a la realidad que nos ha tocado vivir y afrontar esa realidad con datos reales, pero también con una mentalidad abierta. Y ya para concluir, a mí me gusta concluir siempre con una buena noticia. Y concluyo con una buena noticia que nos ha dejado hoy aquí Chema Failde. Una buena noticia que, desgraciadamente, no es para todos los que estamos aquí, pero sí para la mayoría. Es una buena noticia para aquellas mujeres que están aquí, que miden menos de 165 centímetros, y para aquellos hombres que hay aquí, que medimos menos de 1,80. Y es que seremos más bajitos, pero vamos a vivir 2 años más. Eso es todo. Muchas gracias.
cerramos la... Antes de